Arrancamos aquí el tiempo que dedicamos a la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al nuevo portavoz del Partido Socialista. Buenos días a Fernando Sabes. Buenos días. Bueno, bienvenido. ¿Cómo afronta esta nueva etapa, este nuevo cargo? Sustituye en el puesto de portavocía de las Cortes a Maite Pérez. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Bueno, pues la afrontamos con mucha ilusión, sobre todo ilusión por afrontar estos 2 años en el Parlamento hasta las elecciones del año 2027, después de un congreso regional en el que Pilar Alegría y la nueva ejecutiva fueron escogidos, fueron validados y fundamentalmente con un objetivo, que no es otra cosa que demostrar a los aragoneses que tenemos ganas, que tenemos ambición, que tenemos fuerza para retornar al gobierno de Aragón y recuperar muchas de las políticas que en estos momentos están siendo afectadas y sobre todo los servicios públicos que están siendo en este sentido maltratados por el gobierno de Jorge Azcón. Hay muchos temas en liza, ¿no? No sé, desde vivienda, sanidad, educación, ¿dónde quiere usted poner el foco o el especial esfuerzo, ¿no? por llevar leyes, por llevar propuestas? Nosotros tenemos un grupo parlamentario que está funcionando de forma muy correcta. Yo quiero agradecer el trabajo que ha realizado la portavoz Maite Pérez al frente de este grupo parlamentario en estos prácticamente 2 años en los que ha estado. Pero tenemos un grupo parlamentario en el que está muy representado todo Aragón, está muy representado no solo el territorio de todo Aragón, sino también el sentimiento de las 3 provincias, el sentimiento de un proyecto que es muy necesario para la ciudadanía aragonesa, como es el del Partido Socialista, y sobre todo es un proyecto en el que tenemos ganas y tenemos ilusión. Y tenemos ganas, fundamentalmente, de poderle ofrecer a la ciudadanía aragonesa esas ideas y esos proyectos que nos permitirá volver en el año 2027. Todo cambio implica de alguna forma una reestructuración, ¿no?, dentro del grupo parlamentario. Ya hemos conocido esta semana que le va a acompañar Leticia Soria como portavoz adjunta. ¿Qué otros cambios vamos a ver? No sé si en determinadas comisiones, áreas, determinados temas. ¿Qué va a pasar con Darío Villagrasa, ¿no? Bueno, las cosas se tienen que hacer progresivamente y se tienen que hacer con sosiego y sobre todo con consenso, siempre con consenso. Este portavoz va a trabajar de esa manera. Es decir, es verdad que se ha nombrado ya a Leticia Soria como portavoz adjunto, que el lunes tenemos la primera reunión preparatoria del próximo pleno del próximo jueves y que a partir de ahí poco a poco se van a ir desarrollando ciertos ajustes. Cambios en profundidad no va a haber, no debe haber, pero sí ciertos ajustes del grupo parlamentario para afrontar la mejor oposición posible. Una oposición que no puede ser solo la crítica por la crítica, sino que también tendremos que formular las propuestas que trasladaremos tanto desde el partido como desde las Cortes de Aragón, desde los diferentes grupos municipales, provinciales y el grupo parlamentario, como te decía, a la ciudadanía aragonesa. Ese es nuestro objetivo, teniendo también y no perdiendo nunca la mirada de que los alcaldes y los concejales son elementos fundamentales, actores fundamentales en la política aragonesa. Para nosotros tienen todo el respeto y todo el apoyo, y entre ellos nosotros, la gente del partido, la gente de los grupos municipales y la gente de los grupos provinciales, pues armar una oposición constructiva y una oposición que nos permita, como te decía al comienzo, pues volver en el año 2027 con Pilar Alegría como presidenta del Gobierno de Aragón. Si vamos a los temas o a la actividad propia del Parlamento, las Cortes de alguna forma están esperando una ley, ¿no? Una ley de presupuestos. ¿Con qué escenario trabaja usted? No sé si cree que la veremos los próximos meses, si ese acuerdo entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana despeja de alguna forma esa incógnita. Fíjate, yo cuando escuchaba al presidente Azcón hablar de migración esta semana, o a la consejera Susín, entiendo que es más un posicionamiento de acercarse a Vox, de intentar llegar a los planteamientos que ha acordado Vox en Valencia con Mazón, que otra cosa. Y entiendo que ahí pues deberá ser el debate de poder llegar a un acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos o no. Pero esa sensación me genera tristeza, porque fundamentalmente utilizar niños y niñas y adolescentes en esa batalla política, cuando podría ser cualquiera de nuestros hijos el que estuviera en una situación como las que están viviendo en Canarias, creo que debería hacer reflexionar a toda la clase política. Esto es mucho más serio que una mercancía que se reparte entre territorios. Esto es un tema de respeto, este es un tema de garantizar el futuro, de garantizar, de labrarse el futuro, en este caso en España o en el país en el que lo deseen, como cualquiera de los niños y niñas que nosotros tenemos. Yo tengo 2 hijos y espero que nunca se pudieran encontrar en una situación ni parecida a la que se encuentran esos menores que están en Canarias.
Es cierto que semana a semana hay muchos temas nacionales, lo decía usted con la inmigración, que colapsan un poco los temas aragoneses. Ahora también que la líder del Partido Socialista aquí, Pilar Alegría, es ministra y es portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo cree que va a gestionar el Grupo Socialista esto, ¿no? Esta doble vertiente un poco? Porque es verdad que el Partido Popular critica mucho las actuaciones del gobierno central en materia, por ejemplo, en las concesiones que se han podido hacer a Cataluña. O sea, ¿cree que esto entorpece un poco lo que se hace aquí, ¿no? ¿Qué papel le va a tocar a usted de defender un poco al partido de aquí? Fíjese, yo estoy muy orgulloso del trabajo que se desarrolla desde el gobierno central, muy orgulloso. Pero claro, cuando hablamos de Cataluña en Aragón no es lo mismo que pacte el PSOE o que pacte ayer con Junts, el PP y Vox para tumbar una agencia de salud pública que podría estar perfectamente en Zaragoza y que de hecho Zaragoza optaba a ello. Es decir, aquí hay una doble vara de medir por parte de algunos y cuando hablan de concesiones en un lado llegan y recuerdan que una de las posibles agencias que sería importante para Aragón, para la ciudad de Zaragoza, pues ayer caiga en una ley. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es decir, aquí este tema es mucho más serio. Y nosotros estamos orgullosos del trabajo que está realizando el Gobierno central, con dificultades en el Parlamento, claro, pero no tiene dificultades Jorge Azcón en el Parlamento autonómico, muchas, no tiene tampoco presupuestos. Se encuentra en votaciones solo. Hay una asimetría en las Cortes, en algunas votaciones sorprendentes. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar demostrar que el trabajo que hacemos como Partido Socialista, allá donde estamos, en las instituciones en las que estamos, en gobierno o oposición, es sensato. Y eso es lo que estamos realizando. Que este país sea el país que más está creciendo en estos momentos de los países desarrollados, dice mucho del gobierno central. Que tiene dificultades, como te decía, en cuanto a los acuerdos en el Congreso de los Diputados. Claro, los mismos que otros en las comunidades autónomas tienen para sacar adelante sus proyectos. Eso sí, lo que no entendería nunca es que se llegara a un acuerdo en Aragón como el que se ha llegado en Valencia. Otro acuerdo que no se ha llegado, financiación autonómica, digamos que ha saltado por los aires esa comisión de estudio que llevaba meses trabajando en las Cortes. Dicen desde el Partido Popular que ustedes no han querido ni votar un dictamen, ni fijar una posición, lo ligan un poco a la nueva etapa que emprende aquí el PSOE en Aragón. El Partido Popular está muy preocupado con la llegada de Pilar Alegría a Aragón, excesivamente preocupado. Y está preocupado porque, claro, cuando se estaba celebrando esa comisión, el portavoz del Partido Popular sale ante los medios de comunicación a reventar esa comisión. Y no lo dice el Partido Socialista, lo dicen diferentes grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón, no solo el Partido Socialista. ¿Qué dice el Partido Socialista en materia de financiación? Lo tiene muy claro, que hay que debatir un nuevo modelo de financiación. El último fue aprobado en el año 2009 con presidente del Gobierno de España socialista y con presidente del Gobierno de Aragón socialista, y que en el año 2014 se debía revisar. Y en el año 2014 en el Gobierno central había una mayoría absoluta de Mariano Rajoy y no quiso ni tocar el modelo de financiación autonómica. Cuando ahora se plantea la revisión del modelo de financiación autonómica, a mí me gustaría escuchar la propuesta del Partido Popular, que no existe. No sé si es la que no acaba de contar Jorge Azcón, la de Mazón, la de Moreno Bonilla o la de Ayuso. Pero no sé cuál es, no tengo ni idea. ¿Y qué decimos los socialistas de Aragón? Que tenemos que hablar de despoblación, de envejecimiento, de dispersión, de elementos correctivos, claro que sí. Y lo decimos que lo debemos debatir en el modelo de financiación autonómica y en la bilateral, porque nuestro estatuto nos permite tener un elemento de discusión constante y de negociación constante con el Gobierno central, también en materia de financiación y sobre esos temas que les he hablado. Por tanto, lo que no puede ser es cerrarse al no a todo, porque es que yo lo único que veo del gobierno de Jorge Azcón es que a todo lo que propone Madrid es no, pero nunca hay una propuesta alternativa para ver si puede ser sí. De hecho, hasta en el último Consejo de Política Financiera se levantaron antes de votar. Muy ligado a esas cuestiones que hablaba usted de dispersión, de una población envejecida, va a la prestación de servicios públicos, principalmente la sanidad, ¿no? Que al final es un tema que preocupa mucho en la calle. Ustedes llevan días que han pedido el cese del consejero de Sanidad. El Gobierno lo ha descartado, no va a dimitir, incluso le respalda. ¿Van a emprender alguna otra más acción? ¿Van a dar un paso más allá? Bueno, la semana que viene tenemos también otra moción en el Parlamento, en las Cortes, en el Pleno del próximo jueves. Es decir, no es un problema del Partido Socialista de que pida la dimisión del consejero Bancalero, del consejero de Sanidad. Yo creo que la ciudadanía está cansada y los sanitarios están cansados
y tienen convocadas 2 jornadas de huelga. Incluso avanzan la posibilidad de que sea una huelga indefinida. Empieza el lunes, el próximo lunes, la primera jornada de huelga. Es decir, se toman decisiones como el decretazo en atención continuada, que en principio afectará a Zaragoza ciudad y posteriormente estamos convencidos de que es la primera aproximación para llevarlo a todo el territorio, que no es otra cosa que cerrar los centros de salud a las 3 de la tarde y que por la tarde en Zaragoza solo haya 4 puntos de atención. Por tanto, los ciudadanos de Zaragoza, de la ciudad de Zaragoza, percibirán cómo en estos momentos solo podrán ir a 4 puntos. Imagínense los desplazamientos que se tienen que producir y fundamentalmente cuando una persona está enferma. Cuando una persona está enferma. Por tanto, lo que le pedimos a Jorge Azcón es que cese al consejero, si no dimite previamente. Porque este problema de la atención continuada en Zaragoza se está repitiendo también en otros ámbitos sanitarios. No le quiero hablar de los problemas que está habiendo en los hospitales periféricos, por ejemplo, y que los sufre buena parte de la ciudadanía que están atendidos por estos hospitales periféricos. Es decir, lo que no se puede decir, como dice el gobierno del Partido Popular, es que es el presupuesto más alto de la historia, pero se olvida de decir que es el presupuesto peor gestionado de la historia en Aragón en materia sanitaria. Acabamos ya casi al final, pero una última pregunta muy rápida. ¿En qué le gustaría de alguna forma debatir en la primera vez que se enfrenta al presidente Azcón en este argumentario? ¿Qué tema le gustaría elegir o en qué le vamos a ver confrontando argumentos? Fíjese, es el próximo jueves. No lo he podido elegir yo, porque en el último pleno Jorge Azcón no quiso venir a debatir la propuesta del Partido Socialista de materia de financiación. Tenía que estar él y envió a su consejero de Hacienda y nos enteramos como Grupo Socialista minutos antes de comenzar la sesión. Sin embargo, posteriormente activa para este próximo jueves una comparecencia a petición propia para hablar de financiación. Es decir, no quería que la oposición le controlara y, sin embargo, ahora viene a dar explicaciones sobre algo que hace 15 días hubiera tenido que estar en el Parlamento. Pero allí debatiremos con gusto sobre el modelo de financiación, sobre proyectos de Aragón y seguro que a lo largo de estos 2 años nos encontraremos en múltiples debates que ya le digo que desde el Partido Socialista serán constructivos, pero también serán serios y también serán de control desde la oposición al Gobierno, como es nuestra función. Pues la escucharemos el próximo jueves en ese debate parlamentario. Muchas gracias por venir con nosotros a debatir, Fernando Sabes. Muchísimas gracias a vosotros.